Buen día, en esta oportunidad les vamos a hablar un poco acerca de inversiones en asociadas, de acuerdo a la sección 14 de la NIF para pymes. Somos el grupo A1, integrado por Félix Suriano, Araceli Zacarías, José Hilberto Donis y su servidor Diego Camey. El alcance de esta sección aplicará para la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero que tiene una inversión en una o más asociadas. Veamos qué es una asociada. Según esta sección, es una entidad incluyendo una entidad sin forma jurídica, definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales, en la cual un inversor posee influencia significativa, no es una subsidiaria y tampoco tiene participación en un negocio conjunto. Veamos qué es influencia significativa. Es el poder de participar en las decisiones de políticas financieras y de operaciones en asociadas sin llegar a tener el control o el control sobre tales políticas, que en este caso se refiere a que un inversor mantenga el 20% o más del poder de voto sobre una asociada, o a la inversa, que mantenga menos del 20% del poder del voto sobre la asociada, y por último, que la existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impida que un inversor tenga influencia significativa. Medición, elección y política contable. Según esta sección, un inversor contabilizará todas sus inversiones en una asociada utilizando una de las siguientes opciones. En este caso, pues tenemos el modelo del costo, el método de participación y el modelo del valor razonable. Veamos a qué se refiere el modelo del costo. En este caso, un inversor medirá sus inversiones en asociadas distintas de aquellas para las que hay un precio de cotización publicado. En este caso, sería al costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumulado reconocido de acuerdo a la sección 27, deterioro del valor de activos. Para continuar, vamos a hablar ahora acerca del método de la participación. De acuerdo con este método, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción, incluidos los costos de dicha transacción, y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor, tanto en el resultado como en el otro resultado integral de la asociada. Por ejemplo, aquellas distribuciones recibidas de la asociada reducirán el importe en libros de la inversión. En relación con el deterioro del valor, si existen circunstancias que indican un deterioro en el valor de una inversión en una asociada, el inversor comprobará el importe en libros completo de dicha inversión por el deterioro del valor de acuerdo con la sección 27 como un activo individual. En relación con las transacciones del inversor con asociadas, este eliminará las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de transacciones tanto ascendentes como descendentes en función de su participación en dichas asociadas. Con respecto a las pérdidas por encima de la inversión, cuando la participación del inversor en las pérdidas de la asociada iguale o exceda el importe en libros de su participación en la misma, este dejará de reconocer su participación en pérdidas adicionales. Con lo que se refiere a la discontinuación, el inversor dejará de aplicar el método de la participación a partir de la fecha en que cese su influencia significativa. Ahora bien, tenemos el modelo del valor razonable. Según este modelo, una inversión en asociadas se medirá inicialmente al precio de la transacción, excluyendo el costo de dicha transacción, y posteriormente, en cada fecha sobre la que se informe, el inversor las va a medir al valor razonable con cambios en el resultado. Con respecto a la presentación en los estados financieros de las inversiones en asociadas, el inversor las va a clasificar como activos no corrientes. Y la información que una entidad debe revelar de acuerdo con esta sección está su política contable para inversiones en asociadas, el importe en libros de dichas inversiones y el valor razonable de aquellas inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación y para los cuales existen precios cotizados. Gracias. Tengan todos un buen día. Vamos a continuar con la sección 15, inversiones en negocio conjunto. Empecemos con el alcance. Esta sección se aplica a la contabilización de los negocios conjuntos de estados financieros consolidados y los estados financieros de un inversor que no es controladora pero tiene participación en uno o más negocios conjuntos. Definamos qué es un control conjunto. Es un acuerdo contractual
y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas, requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Ahora bien, ¿qué es un negocio conjunto? Es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Estos negocios conjuntos pueden tomar forma de operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta o entidades controladas de forma conjunta. En las operaciones controladas de forma conjunta, esto implica el uso de los activos y otros recursos de los participantes, en lugar de constituir una sociedad por acción. Y cada participante utiliza su propiedad ante equipo, lleva sus propios inventarios, también incurre en sus propios gastos y pasivos. Respecto a sus operaciones, el participante debe reconocer en sus estados financieros los activos que controla y los pasivos en los que incurre, los gastos en que incurre y su participación en los ingresos obtenidos. En los activos controlados de forma conjunta, el participante debe reconocer la participación de los activos controlados clasificados de acuerdo a su naturaleza, cualquier pasivo en que haya incurrido y su parte de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con los otros participantes. Ahora bien, en las entidades controladas de forma conjunta, esto es un negocio conjunto que implica la creación de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales. Opera de la misma manera que las otras entidades, excepto por el acuerdo contractual entre participantes que establece el control conjunto. Su medición va a ser por el modelo del costo, el método de la participación y el modelo del valor razonable. Continuando con el modelo del costo. ¿Cómo medirá un inversor sus inversiones que no tengan precio de cotización? Esta las medirá al costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. ¿Cómo reconocerá las distribuciones reconocidas procedentes de inversiones? Esta las reconocerá como ingresos. ¿Cómo medirá un inversor sus inversiones que sí tengan precio de cotización? Esta las medirá al modelo del valor razonable. Método de la participación. Un inversor medirá sus inversiones por el método de la participación utilizando los procedimientos del párrafo 14.8, sustituyendo los párrafos que hacen referencia a influencia significativa por control conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no se requiere tanta influencia significativa, sino que ambos negocios conjuntos tengan el ganar-ganar, que ambos ganen o se busca ganar en los negocios conjuntos. En el modelo valor razonable, en la fecha de reconocimiento de un participante en un negocio conjunto la medirá al precio de la transacción y en las fechas de presentación al valor razonable con cambios en el resultado. En las transacciones entre un participante y un negocio conjunto, cuando un participante aporte o venda activos al negocio conjunto o cuando un participante compre activos procedentes de negocios conjuntos. Si el inversor no tiene control conjunto, un inversor que no tenga control conjunto contabilizará la inversión de acuerdo a la sección 11 o si posee influencia significativa de acuerdo a la sección 14, inversiones relacionadas. En la información a revelar, se revelarán las políticas contables que utiliza para reconocer su participación en entidades controladas de forma conjunta y el importe en libros de las transacciones en entidades controladas de forma conjunta, así como el valor razonable y también el importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos. Muchas gracias. Bien, como conclusión, es importante cuando hablamos de inversiones en asociadas y negocios conjuntos que tengamos claro el concepto que hablamos en la sección 15, control conjunto. Esto debido a que si definimos que existe control conjunto, tenemos que irnos por la sección 15, negocios conjuntos, inversión en negocios conjuntos, mientras que si no hay control conjunto, tenemos que ir a realizar el análisis de influencia significativa, de la cual nos habla la sección 14, y de existir influencia significativa, utilizamos la sección 14, inversión en asociadas, mientras que de no existir influencia significativa, lo tomamos como un instrumento financiero. Muchas gracias.